Jerusalén, domingo por la mañana. El sol ilumina las doradas murallas de la ciudad mientras una multitud festiva desciende del Monte de los Olivos. Las ramas de palmas se mecen en el aire. Los niños gritan, los adultos cantan. El coro resuena por el valle. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En el centro de la multitud, montado en un burro, un hombre de unos 30 años camina lentamente. Sus discípulos han cubierto al animal con sus propias capas. La gente extiende sus mantas en el suelo, transformando el polvoriento camino en una pasarela digna de un rey. La alegría es contagiosa, la esperanza palpable. Tras siglos de espera, el Mesías finalmente llega para liberar a Israel. Pero entonces sucede algo que nadie espera. El hombre se detiene, mira Jerusalén ante él. El majestuoso templo resplandece bajo el sol. Las torres se alzan imponentes. La ciudad santa, el corazón del pueblo de Dios, se extiende ante él en todo su esplendor. Y comienza a llorar. No son lágrimas discretas. Su cuerpo tiembla. Su voz se quiebra. En medio de los gritos de júbilo, en el clímax de la aclamación triunfal, solloza como quien ve morir a un ser querido. La multitud enmudece, desconcertada. Los niños dejan de gritar. Los discípulos intercambian miradas confusas. ¿Qué está pasando? Es el día de la victoria. ¿Por qué llora el maestro? Entonces habla con la voz cargada de dolor. Oh, si tan solo supieras hoy lo que puede traer la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Sus palabras atraviesan el ambiente festivo como una cuchilla. Él ve algo que nadie más ve. Él sabe algo que nadie más sabe. Mientras todos claman por la salvación, Él ve destrucción. Mientras celebran la liberación, Él ve rechazo. Llegarán días, continúa con lágrimas corriendo por su rostro, en que tus enemigos te rodearán, te asediarán y no dejarán piedra sobre piedra. Silencio absoluto. Solo el viento entre los olivos. 40 años después, sus palabras se cumplirán al pie de la letra. Jerusalén será arrasada, el templo destruido. Pero en ese momento, nadie lo comprenderá. La multitud retoma los vítores, intentando disipar la incomodidad. Hosana, Hosana en las alturas. Pero algo ha cambiado. Algunos miran al hombre que llora y sienten una punzada en el pecho. Otros apartan la mirada, prefiriendo la celebración al dolor. Y él continúa su camino, montado en el burro, con las lágrimas humedeciendo su barba, mientras todos a su alrededor celebran una victoria que jamás llegará. No es como esperaban. Hoy es Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Siempre has oído hablar de ella, quizás incluso llevaste ramas en la procesión. Pero, ¿conoces el secreto? ¿Sabes lo que realmente sucedió ese día? ¿Por qué lloró Jesús en el momento de la aclamación? ¿Qué no vio la multitud? ¿Y por qué 5 días después las mismas personas que gritaban «Hosana» gritarían «Crucifícalo»? Prepárate. Estás a punto de descubrir la verdad detrás de las ramas y los gritos, y nada será como lo imaginaste. 6 días antes de la Pascua judía, Jerusalén bulle de actividad. Decenas de miles de peregrinos inundan la ciudad para la fiesta más importante del año. Las calles se llenan de tiendas de campaña. El aroma a cordero asado se mezcla con el incienso del templo. Familias enteras acampan en las colinas circundantes. La expectación mesiánica se respira en el ambiente como nunca antes. Roma gobierna con mano de hierro, pero esta semana incluso los soldados romanos están en alerta máxima. La Pascua celebra la liberación de Israel de Egipto. Y cada año, en estas fechas, muchos hombres se alzan en armas, proclamándose libertadores y prometiendo expulsar a los invasores. Cada año, la sangre corre por las calles mientras Roma aplasta estas revueltas. Pero este año es diferente. Un hombre de Nazaret está en boca de todos, Jesús. Él no lidera ejércitos, no llama a la guerra, pero hace algo que ningún revolucionario puede: resucita a los muertos. A 3 kilómetros al este de Jerusalén, en la pequeña aldea de Betania, Jesús se hospeda en casa de unos amigos, Lázaro, María
y Marta. La misma casa donde apenas unas semanas antes había ocurrido lo imposible. Lázaro había muerto. Llevaba 4 días en la tumba. Su cuerpo ya olía a descomposición. Y Jesús lo resucitó. La noticia se extendió como la pólvora. Caravanas enteras se desviaron para ver al hombre que había vencido a la muerte. Betania, antes un pueblo olvidado, se convirtió en lugar de peregrinación, y las autoridades judías entraron en pánico. En el Sanedrín, la asamblea de líderes religiosos, se tomó la decisión. Jesús debía morir, no por herejía, no por blasfemia, por razones políticas. Si lo dejamos seguir así, argumentaban, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Mejor que muera un hombre a que perezca toda la nación. Jesús lo sabe. Sus discípulos susurran preocupados. Maestro, hace poco los judíos intentaban apedrearte, y vas a volver allí. Él sabe que Jerusalén significa muerte, que cada paso hacia la ciudad santa es un paso hacia la cruz, que los días de enseñar en las sinagogas, curar en las plazas, pescar en el mar de Galilea, han terminado. Pero en aquella casa de Betania, rodeado de sus amigos, Jesús toma la decisión final. No huirá, no se esconderá. Irá a Jerusalén, no como un fugitivo, sino como rey, no en secreto, sino abiertamente, y lo hará de una manera inesperada, cumpliendo una profecía que todos conocen, pero que nadie recuerda. María, la hermana de Lázaro, derrama sobre él un perfume muy caro. El aroma del nardo puro inunda la casa. Judas Iscariote se queja del derroche. Podríamos haberlo vendido y dado a los pobres. Jesús lo reprende. Déjala en paz. Lo ha guardado para el día de mi sepultura. Sepultura. La palabra flota en el aire como una premonición. Afuera, Jerusalén espera. El templo resplandece, llegan multitudes. Los corderos pascuales son apartados para el sacrificio. Y en la quietud de Betania, el Cordero de Dios se prepara para lo que está por venir. Llega el domingo, y Jesús hace algo que lo cambiará todo. 520 años antes de aquel domingo, un profeta llamado Zacarías recibe una visión. Jerusalén está en ruinas. El pueblo ha regresado del exilio en Babilonia, pero la gloria de Israel es solo un recuerdo. El templo está siendo reconstruido, pero es una pálida sombra de lo que fue. Y en medio de la desesperación Dios habla. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Un rey montado en un burro. La imagen resulta extraña, casi ridícula. Los reyes montan caballos de guerra. Los caballos simbolizan el poder, la conquista, la victoria militar. El caballo es la montura de la batalla, de la gloria terrenal, del imperio que se impone por la fuerza. ¿Pero un burro? El burro es el animal del campesino, del pobre, del hombre común. Ningún rey de Israel entró jamás en Jerusalén montado en un burro. Y es precisamente por eso que la profecía es revolucionaria. Este rey no viene a conquistar por la espada, sino a traer la paz, no montado en un caballo de guerra, sino en un asno de paz. Proclamará la paz a las naciones, continúa Zacarías, y su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Durante 5 siglos, los escribas han copiado estas palabras. Los rabinos las han estudiado. El pueblo las ha escuchado en las sinagogas. Todos conocen la profecía, pero nadie cree realmente que se cumplirá literalmente. Es poesía, dicen, lenguaje figurado. Sin duda el Mesías vendrá con poder, derrotará a los enemigos de Israel y restaurará el reino de David. El asno debe simbolizar algo más. Pero Jesús conoce las Escrituras mejor que cualquier escriba. No solo leyó Zacarías, Él es el cumplimiento de Zacarías. Y aquella mañana de domingo, antes de partir de Betania, planea cada detalle. No improvisará, no lo dejará al azar. Cumplirá la profecía al pie de la letra, para que todos vean. Este es el momento que Dios prometió hace 520 años.
Y existe otra profecía, aún más antigua y precisa. El profeta Daniel, hace 600 años, recibió la revelación de las 70 semanas, 70 periodos de 7 años desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Los eruditos han hecho los cálculos. Si el decreto fue dado por Artajerjes en el año 445 a.C., según el calendario lunar judío, 490 años proféticos terminan exactamente este año, este mes, quizás en este día. ¿Entró Jesús en Jerusalén exactamente el día profetizado 6 siglos antes? La precisión divina es asombrosa, nada es casual. Cada detalle, cada momento, cada gesto cumple con lo escrito. Y así, aquella mañana, Jesús se volvió hacia 2 de sus discípulos. Sus ojos brillaban con serena determinación. Sabía lo que iba a hacer, sabía lo que significaba, sabía que aquella entrada triunfal era el primer paso en el camino hacia la cruz. «Ve al pueblo que tienes delante», dice, y da una instrucción muy específica. Los 2 discípulos caminan hacia Betfagé, una pequeña aldea enclavada junto al Monte de los Olivos. Las instrucciones de Jesús resuenan en sus mentes. En cuanto entren, encontrarán un pollino atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta, ¿por qué hacen esto?, respondan, el Señor lo necesita y pronto lo devolverá aquí. Un burro que nadie ha montado jamás. El detalle puede parecer insignificante, pero no lo es. En la ley judía, los animales destinados a usos sagrados deben ser vírgenes, nunca usados. La novilla roja para la purificación, nunca uncida. El ternero para ciertos sacrificios, nunca usado para trabajar. Y ahora, un burro para la entrada del Mesías Rey, nunca montado. Jesús no se limita a tomar prestado un animal. Se presenta como un Rey santo, consagrado, apartado por Dios. Cada detalle proclama, este no es un revolucionario cualquiera, este es el ungido del Señor. Los discípulos encuentran justo lo que Jesús les había dicho. Allí, atado a una puerta, hay un burro joven. Al desatarlo, aparecen los dueños. ¿Qué hacen? ¿Por qué desatan el burro? Los discípulos responden como se les indicó. El Señor lo necesita. Y sucede algo extraordinario. Los dueños simplemente acceden. Les permiten llevarse al animal, como si esas palabras, el Señor lo necesita, fueran prueba suficiente. Llevan el asno a Jesús en Betania. Allí sus discípulos hacen algo que todo judío reconoce de inmediato. Se quitan sus mantos y los colocan sobre el animal. No es solo para que el viaje sea más cómodo, es un gesto de entronización. Cuando Jehú fue ungido rey de Israel siglos atrás, el pueblo se quitó los mantos y los extendió a sus pies en los escalones, proclamándolo rey. El mismo gesto ahora. Los mantos sobre el asno dicen, «Este es nuestro rey». Jesús sube a su caballo, y la procesión comienza a descender del Monte de los Olivos. Al principio, solo los discípulos más cercanos, pero la noticia se extiende. Jesús va a Jerusalén, abiertamente, públicamente, tras semanas escondido, después de que las autoridades decretaran su muerte, va directamente a la ciudad y va montado en un asno, cumpliendo la profecía que todos conocen. La gente empieza a reunirse. 10, 20, 50. Los peregrinos acampados en las laderas del Monte de los Olivos salen de sus tiendas. Familias enteras descienden hacia el sendero. Los niños corren delante. Y alguien, recordando las fiestas de Israel, corta ramas de palma. Otro arranca ramas de olivo. Y luego todos hacen lo mismo. Extienden sus mantos en el suelo. Cortan ramas y las esparcen por el camino. Transforman el camino polvoriento en una senda real. Y mientras Jesús avanza lentamente, montado en el asno profetizado 520 años atrás, la multitud comienza a cantar. No es una canción cualquiera, es un salmo muy específico, un salmo que todo judío conoce de memoria, un salmo mesiánico cantado en las fiestas israelíes, que esperaba precisamente este momento, y el Monte de los Olivos estalla en júbilo. «Hosana, Hosana al Hijo de David».
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La canción es espontánea, pero no improvisada. Es el Salmo 118. Forma parte del Hallel, los 6 salmos que se cantan en las grandes fiestas de Israel: la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y la dedicación. Todo judío creció escuchando estas palabras. Todo peregrino las cantaba camino a Jerusalén. Y ahora, al ver a Jesús montado en el asno, la multitud comprende: este es el momento. El Mesías prometido está por llegar. Hosana. La palabra hebrea es Hoshana. Significa sálvanos, por favor, o danos la salvación ahora. Es una súplica urgente y desesperada, una súplica de aquellos que aguardan la liberación. Israel ha gemido bajo la ocupación romana durante 90 años. Los impuestos oprimen al pueblo. Los soldados patrullan las calles. Cualquier insurrección es aplastada con crucifixiones masivas. Y ahora, finalmente, llega el libertador. Pero Hosana se convirtió también en una aclamación. No solo en sálvanos, sino en la salvación ha llegado. Reconocimiento de la presencia del Salvador es un grito de júbilo, no solo de súplica, y la multitud usa ambos significados fusionados en un clamor que resuena por todo el valle. Jesús es el Mesías que salva. Bendito el que viene en el nombre del Señor, continúan, citando aún el Salmo 118. Estas palabras proclaman: este hombre viene enviado por Dios con autoridad divina para cumplir las antiguas promesas. Y añaden algo propio: Hosana al Hijo de David. Un título mesiánico inequívoco. David, el rey ungido, recibió la promesa de que su descendiente reinaría para siempre. Jesús es reconocido públicamente como ese descendiente, el rey esperado. Los niños encabezan los cánticos. Sus voces agudas resuenan en el aire. Agitan ramas de palma y olivo, como en las fiestas cuando se cantaba el Hallel. Una antigua tradición revivida en ese momento. Los pequeños, en su inocencia, ven lo que muchos adultos se han perdido: la llegada del reino. Los fariseos, observando desde lejos, sienten que se les hiela la sangre. Esto es una blasfemia pública, una aclamación mesiánica abierta, ante Jerusalén, repleta de peregrinos, bajo la mirada de los romanos. Esto podría convertirse en una insurrección, podría acarrear brutales represalias. Y lo peor, está surtiendo efecto. La multitud crece a cada segundo. Cientos ahora, pronto serán miles. Algunos fariseos se acercaron a Jesús furiosos. «Maestro, reprende a tus discípulos, dígales que se callen». El título de maestro suena forzado, respetuoso solo en apariencia. El tono es una orden, no una petición. Cállense, detengan esta locura. Dispersen a esta multitud antes de que sea demasiado tarde. Jesús los mira. Sus ojos brillan con una luz que los fariseos no pueden descifrar, y responde con una frase que se hará eternamente famosa: «Les digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Las piedras clamarán. Toda la creación reconoce a su Creador. Si los hombres se niegan a dar testimonio, la naturaleza lo hará. Este momento no puede ser silenciado. Esta entrada fue profetizada, planeada, prometida por Dios, y nada la detendrá. Al oír la respuesta, la multitud gritó aún más fuerte: «¡Hosana! ¡Hosana en las alturas!». Y Jesús siguió descendiendo del monte de los Olivos, acercándose a Jerusalén. Pero entonces sucede algo inesperado. La procesión desciende por la ladera del monte de los Olivos. Cada paso revela más de Jerusalén. Primero las torres, luego las murallas, después el templo, con sus piedras blancas y doradas que reflejan el sol de la mañana como una joya pulida. Ante Jesús se despliega el panorama completo, la ciudad santa en todo su esplendor, repleta de peregrinos, vibrante de vida, el centro del mundo judío. La multitud sigue cantando. Las ramas se mecen. Los niños gritan. Es un momento de triunfo absoluto. El rey entra en su capital. El Mesías llega para asumir su trono. Tras siglos de espera, la liberación ha llegado. Y Jesús
se detiene. El burro deja de caminar. La canción se apaga lentamente, confusa. La gente que va delante mira hacia atrás. ¿Por qué se detuvieron? ¿Qué pasó? Y entonces ven. Jesús mira a Jerusalén con una expresión que nadie esperaba ver ese día. Dolor absoluto. Le tiemblan las manos, su rostro se contrae y comienza a llorar. No son lágrimas silenciosas que gotean discretamente. Son sollozos que le sacuden los hombros. El llanto de quien ve una tragedia inevitable, de quien ama profundamente y ve a su ser querido caminar hacia la destrucción. El silencio se extiende entre la multitud como una ola. Todos se detienen, observan, desconcertados. Este es el día de la victoria. ¿Por qué llora el maestro? Entonces Jesús habla. Su voz se quiebra, quebrada por las lágrimas. Oh, si supierais hoy lo que podría traeros paz. Hace una pausa, respira hondo. Pero ahora está oculto a vuestros ojos. Las palabras resuenan con fuerza sobre la multitud festiva. Él ve algo que ellos no ven, sabe algo que ellos ignoran. Mientras ellos celebran la liberación, Él ve destrucción. Mientras ellos proclaman la paz, Él ve la guerra. Y continúa, con voz ahora más firme, pero cargada de dolor profético. Llegarán días en que tus enemigos te rodearán con barricadas, te sitiarán y te acorralarán por todos lados. Te derribarán, a ti y a tus hijos dentro de tus muros. No te dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visitación. Silencio absoluto, solo el viento entre los olivos. Los niños se detienen, los adultos intercambian miradas incómodas. ¿Visita? ¿Qué visita? Jesús está aquí. El Mesías ha llegado. ¿Por qué habla de destrucción? Pero Jesús llora porque ve más allá de aquel domingo. Ve 40 años por delante. El año 70 de Cristo. Jerusalén sitiada por el general romano Tito. Una terrible hambruna dentro de las murallas. Canibalismo en las calles. Y luego, el templo en llamas. Las murallas derribadas. 1 millón de muertos. La ciudad tan devastada que los futuros visitantes dudarán de que alguna vez haya existido civilización allí. No solo llora por la destrucción física, sino también por su causa. No reconociste el tiempo de tu visita. Jerusalén no reconoció que Dios la había visitado. Durante 3 años Jesús recorrió las calles, enseñó en el templo y sanó en las plazas. Ofreció paz, perdón y nueva vida. Y la ciudad lo rechazó. Los líderes conspiraron. El pueblo prefirió a Barrabás. Y ahora, incluso en este momento de aclamación, Jesús conoce la verdad. Muchos de los que hoy gritan Hosana gritarán crucifícalo dentro de 5 días. Él lo sabe, y sin embargo sigue adelante. La multitud no comprende las lágrimas, así que hacen lo que siempre hacen las multitudes cuando se sienten incómodas. Las ignoran. Los cánticos comienzan de nuevo, más fuertes ahora, intentando ahuyentar la tristeza. Hosana, Hosana al Hijo de David. Las ramas se mecen una vez más. La celebración continúa, y Jesús, enjugando lágrimas, sigue su camino montado en el asno. Pero en cada corazón hay una clara expectativa. Todos saben lo que sucederá cuando llegue el Mesías. Derrotará a los enemigos de Israel, restaurará el reino de David, expulsará a los romanos, establecerá Jerusalén como la capital del mundo. Esto es lo que prometieron los profetas. Esto es lo que generaciones enteras han esperado, y ahora finalmente sucederá. Ven a Jesús entrar en Jerusalén e imaginan, mañana tal vez marchará sobre el pretorio, llamará al pueblo a las armas, milagrosamente multiplicará las espadas como multiplicó los panes, y Poncio Pilato, el gobernador romano, huirá aterrorizado. Israel volverá a ser libre. Pero Jesús nunca dijo que haría eso. Cuando intentaron hacerlo rey por la fuerza, después de que multiplicara los panes, huyó solo a la montaña. Cuando Pedro desenvainó su espada en Getsemaní, días después de este domingo, Jesús dirá, «Vuelve a guardar tu espada, porque todos los que viven por la espada morirán». Y ante Pilato, pronunciará las palabras que asombrarán a todos. «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos lucharían».
Esto no es de este mundo. 5 palabras que lo cambian todo. Jesús ofrece un reino diferente, no de territorios conquistados, sino de corazones transformados, no de enemigos derrotados por la espada, sino de pecados vencidos por el amor, no de libertad política pasajera, sino de liberación espiritual eterna. Él viene como el Rey de la paz, montado en un asno, tal como profetizó Zacarías. Paz con Dios, no solo paz con Roma. Salvación de la muerte y el pecado, no solo salvación de la ocupación extranjera. Vida eterna, no solo una vida mejor en este mundo. Pero la multitud quiere al Mesías que imaginaron, no al Mesías que Dios envió. Quieren pan en abundancia, no el pan de vida. Quieren milagros en las calles, no una conversión. Quieren un rey que derroque a César, no un rey que les ordene amar a sus enemigos. Y así, en 5 días, todo cambiará. La misma multitud, el mismo lugar, pero gritos opuestos. Del Hosana al crucifícalo. Del bendito el que viene en el nombre del Señor, al no tenemos más rey que el César. De las ramas de palma a los clamores de sangre. Jesús lo sabe al descender del monte de los olivos. Sabe que no solo entra en Jerusalén, sino también en su pasión, que esta aclamación es el preludio de la condena, que los mismos labios que lo llaman hijo de David pronto lo llamarán impostor, que este camino cubierto de mantos conduce directamente al camino de la cruz, cubierto de sangre, y aún así irá, porque no vino a hacer la voluntad de la multitud, sino la del Padre. No vino a darle al pueblo lo que desea, sino a darle al mundo lo que necesita, un Salvador, aunque signifique ser rechazado, aunque signifique sufrir, aunque signifique morir. Las puertas de Jerusalén se abren ante él. Jesús entra por las puertas de Jerusalén, mientras la multitud estalla en vítores aún más fuertes. La ciudad entera está conmocionada. La gente se agolpa en las ventanas. Los mercaderes abandonan sus puestos. Los peregrinos se detienen en las calles. ¿Quién es este?, se preguntan unos a otros. Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, responden los que lo acompañaban. Nazaret de Galilea. Estas palabras denotan un desprecio apenas disimulado hacia muchos en Jerusalén. Galilea, una región de agricultores y pescadores. Nazaret, una aldea tan insignificante que ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?, se burlaban cuando oyeron hablar de él por primera vez. ¿Y ahora este Galileo llega como rey? En el templo, los sumos sacerdotes reciben noticias cada vez más alarmantes. La multitud crece. Miles de personas ahora aclaman abiertamente a Jesús como el Mesías, cantan salmos de entronización, gritan «Hijo de David», bajo la atenta mirada de los romanos. Durante la Pascua, cuando la ciudad estalla en un fervor nacionalista judío. Esto es una catástrofe anunciada. Los fariseos se reúnen en consejo de emergencia, rostros tensos, voces nerviosas. «Mira, no hemos logrado nada», reconoce uno de ellos con amargura. «Todo el mundo lo persigue». Y es cierto, intentaron desacreditarlo con debates teológicos. Fracasaron. Intentaron pillarlo en una contradicción. Él los silenció. Intentaron acusarlo de violar el sábado. El pueblo lo defendió. Intentaron matarlo en secreto. Él huyó. Y ahora entra en Jerusalén como un conquistador, sin ejército, solo con el amor del pueblo. Y eso, concluyen, es más peligroso que 1000 espadas. La decisión es unánime. Jesús debe morir. No en medio de un motín para no provocar una revuelta, pero pronto, antes de la Pascua si es posible, o poco después. Deben actuar con astucia, arrestarlo lejos de la multitud, de noche, conseguir testigos, fabricar acusaciones que convenzan a Pilato, y luego eliminarlo de una manera que parezca justicia, no asesinato. Mientras ellos traman, Jesús se dirige directamente al templo. El lugar que debería ser una casa de oración se ha convertido en un mercado. Los cambistas se enriquecen intercambiando monedas. Los vendedores de animales cobran precios exorbitantes a los pobres. Los propios sacerdotes se lucran con el comercio.
Y Jesús, con una autoridad que deja a todos paralizados, comienza a volcar las mesas. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Este acto sella su destino. Antes era una molestia, ahora es una amenaza directa para el sistema. Manipuló el dinero, desafió al poder en el lugar más sagrado. Los sumos sacerdotes ya no tienen ninguna duda. Morirá. Y Jesús lo sabe. Cuando sale del templo esa tarde, sus discípulos admiran las magníficas piedras del edificio. Jesús responde: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Una doble profecía. El templo será destruido 70 años después de Cristo. Pero antes de eso, el verdadero templo, el cuerpo de Jesús, será destruido y reconstruido en 3 días. 5 días. Eso es todo lo que queda. Del Domingo de Ramos al Viernes Santo. De la aclamación a la crucifixión. De las palmas a la corona de espinas. Del asno a la cruz. Y todo comenzó con esa entrada que pareció un triunfo, pero que, de hecho, fue el inicio del mayor acto de amor que el mundo jamás haya visto. 300 años después de aquel domingo, una mujer llamada Egeria emprende una peregrinación a Tierra Santa. Proviene de Hispania, cruzó el Mediterráneo y atravesó desiertos. En Jerusalén presencia algo extraordinario. La ciudad revive aquel día. El domingo anterior a la Pascua, multitudes suben al Monte de los Olivos. Niños con ramas en las manos, familias enteras cantando, y descienden en procesión, siguiendo exactamente el camino por el que descendió Jesús. Egeria lo anota todo. Su diario se conserva. Toda la gente camina delante del obispo entre himnos y cánticos, respondiendo siempre: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos los niños de esos lugares, incluso los demasiado pequeños para caminar, a quienes sus padres llevan en brazos, sostienen ramas de palma o de olivo. Ella no inventa tradiciones, simplemente registra lo que ha sucedido durante generaciones. En Oriente, la celebración se extiende. Cada iglesia organiza su propia procesión. Las ramas se convierten en un símbolo visible de la aclamación a Cristo Rey. En Roma, paralelamente, se desarrolla otra tradición. El domingo anterior a la Pascua se proclama la Pasión del Señor. Palmas en un lugar, pasión en otro. Alegría y tristeza en celebraciones separadas. Hasta el siglo IX, alguien se percató de que, ¿por qué separar lo que sucedía a la vez? Jesús era aclamado el domingo y condenado el viernes de la misma semana. La Iglesia fusionó ambas tradiciones. Así nacieron el Domingo de Ramos y la Pasión del Señor, una procesión festiva. Luego, una lectura solemne de la Pasión, Hosana y crucifícalo en la misma liturgia. Este contraste enseña más que volúmenes enteros de teología. San Atanasio, el gran defensor de la fe en el siglo IV, llama a la Pascua el Gran Domingo. Y este domingo, que da inicio a la Semana Santa, se convierte en la puerta de entrada al misterio central de la fe cristiana. No solo de la historia antigua, sino de la vida presente. Las ramas benditas regresan a casa con los fieles. Se colocan detrás de los crucifijos, en los oratorios, sobre las puertas. Algunas se secan allí, sirviendo como recordatorio de ese domingo durante todo el año. Otras regresan a la iglesia al año siguiente, se queman, y sus cenizas mezcladas con aceite de oliva marcan las frentes el miércoles de ceniza. Recuerda que eres polvo, y al polvo volverás. Un ciclo completo, de ramas verdes a cenizas oscuras, de la aclamación a la penitencia, del triunfo a la humildad. Y en Jerusalén hasta el día de hoy la procesión continúa. Cada domingo de Ramos, los cristianos suben al Monte de los Olivos, parten de Betfagé, donde Jesús subió al asno, descienden por la misma ladera y se detienen en la capilla Dominus Flevit, la iglesia con forma de lágrima construida exactamente donde Jesús lloró. Allí, el obispo imparte la bendición sobre Jerusalén. Las mismas piedras, la misma vista, el mismo amor, 2000 años. Y aquel domingo no terminó, sigue vivo, en cada procesión,
en cada rama bendita, en cada niño que agita la palma de la mano sin comprender del todo, pero sintiendo que algo importante está sucediendo, en cada corazón que proclama, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las piedras siguen clamando, y nosotros clamamos con ellas. Esta historia comenzó con la imagen de un hombre llorando el día de su aclamación. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras miles coreaban su nombre. Y ahora ya sabes por qué. Jesús no lloró por debilidad, lloró porque vio. Vio a Jerusalén rechazando su última oportunidad de paz. Vio a la multitud confundiendo liberación con revolución. Vio que dentro de 5 días, los mismos labios que gritaban «Hosana» gritarían «Crucifícalo». Vio que dentro de 40 años, la ciudad que desconocía el tiempo de su visitación sería arrasada piedra a piedra. Lo ofreció todo. Durante 3 años recorrió las calles, enseñó en el templo, sanó en las plazas, extendió sus manos, abrió sus brazos, ofreció una paz que el mundo no puede dar. E incluso aquel domingo de aclamación sabía que sería rechazado. Sabía que el amor del pueblo era condicional. Sabía que si no les daba el reino que anhelaban, lo abandonarían. Y así fue, montado en el asno profetizado, cumpliendo las escrituras al pie de la letra, entrando en Jerusalén no para huir de la cruz, sino para abrazarla, porque su reino no se conquista con espadas, su amor no se impone por la fuerza, su victoria llega a través de la derrota, su gloria a través de la cruz. Cada domingo de Ramos repetimos esa escena. Tomamos nuestras ramas, caminamos en procesión, gritamos «Hosana», y Jesús nos mira como miró a Jerusalén aquel día, con inmenso amor, y quizás también con lágrimas, porque somos como esa multitud. Aclamamos a Jesús cuando nos conviene, cuando necesitamos un milagro, cuando queremos una bendición, cuando la fe no cuesta nada. Pero ¿qué pasa cuando nos pide que carguemos nuestra cruz? Cuando nos llama a amar a nuestros enemigos, cuando nos invita al camino angosto. ¿Cuántas veces pasamos de la alabanza a la indiferencia? Jesús sigue entrando en nuestras vidas, no montado en un burro, sino presente en la Eucaristía, no bajando del monte de los olivos, sino descendiendo del cielo en cada misa, ofreciendo paz, ofreciendo perdón, ofreciendo vida. ¿Y nosotros? ¿Cómo lo recibimos? ¿Con ramas en las manos y piedras en el corazón? ¿Con gritos de alabanza los domingos y una vida que lo niega el resto de la semana? ¿Con reconocimiento público y rechazo privado? Las lágrimas de Jesús aquel domingo no se secaron. Sigue llorando, no por la Jerusalén de piedra, sino por la Jerusalén terrenal. Nuestros corazones endurecidos, nuestra impenitencia, nuestras oportunidades perdidas, nuestro tiempo de visitación ignorado. Pero Él continúa entrando, no montado en un caballo de guerra, sino en un asno de paz, no para condenar, sino para salvar, no para destruir, sino para reconstruir, ofreciendo, siempre ofreciendo, aquello que solo Él puede dar, la verdadera paz. Hace 2000 años, Jesús entró en Jerusalén sabiendo que sería rechazado, y eso fue exactamente lo que sucedió, porque el verdadero amor nunca se rinde. Hoy, Él entra en tu vida conociéndolo todo sobre ti, tus hosanas y tus crucificaciones, tus ramas y tus rechazos. Y Él sigue viniendo, porque el amor verdadero nunca se rinde. Bendito el que viene en el nombre del Señor.